Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy pues tenemos ya nuestra última clase de acuarela, el último paisaje que vamos a hacer de esta serie de temas específico de este taller. Recuerden que los talleres van a seguir, por cierto ya está uno en puerta, por si quisieras tú más información, mándame un mensajito y por ahí te mando los detalles de la próxima clase que se va a tener de detalles más específicos con el agua. Vamos a manejar y controlar más el agua, tanto cómo lo aplicamos en el papel, pero también cómo hacemos algo que contenga agua, por ejemplo, un lago, un río, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Este, Vamos a ver un paisaje, un escenario primaveral el día de hoy, en donde pues sí va a haber flores, va a haber mucha vegetación, obviamente, pero ya en ya vamos a hacer, a echar mucho la parte del conocimiento previo que ya tuvimos anteriormente con todo lo que hemos hecho de cómo las técnicas se usan y demás. Normalmente en el último taller tenemos un proyecto final, pero igual he querido hacerlo junto con ustedes este panorama para que afinemos más esta parte de las técnicas, ¿sale? Entonces vamos a empezar, vamos a cambiar la cámara para comenzar con nuestro paisaje, ¿sale? Por ahí sacamos nuestro lápiz, la goma, que es lo que sí vamos a necesitar ahorita para empezar, ¿sale? Si por ahí tú tienes musiquita ahí de fondo en tu casa, adelante la puedes poner eh, y así disfrutar más el momento, ¿sale? También acercar un cafecito, algún snack para que puedas disfrutar también mucho de esta clase. Entonces, bueno, ya muchos de los términos que yo voy a estar usando ya ustedes los conocen, como las técnicas de húmedo sobre húmedo, etc. Pero ahorita vamos a dibujar nuestro paisaje. Listo, ahí se ve la hojita, ¿verdad? Vamos a empezar trazando lo que van a ser las montañas. En este paisaje sí va a haber montañas, va a ser como muy campestre. Así que vamos a empezar. Más o menos ubicamos la mitad de la hoja un poquito más arriba. No va a haber mucho cielo, así que las montañas las comenzamos a poner a partir de aquí. Yo voy a marcar un poquito más estas líneas. Ahí está la perspectiva. Todo lo demás ya lo vamos a ir armando con el pincel, con los colores, los pigmentos, ¿sale? No hay mucho cielo. Después de las montañas viene la parte del suelo, que también es un suelo, pero como más como inclinado. Ahí es donde vamos a empezar a armar que los pinos, los árboles de diferentes especies, ¿sale? Y ya a partir de aquí vamos a comenzar a armar un caminito. Qué curioso que cuando iniciamos este taller, ¿se acuerdan que hicimos también un paisaje con un camino? Ahorita también lo vamos a hacer. Recuerden la perspectiva de un caminito. Este camino empieza muy angosto y ya al final de la hoja ya lo abrimos, ¿sale? Este camino debe de tener movimiento, esas curvas, es importante para que se note el realismo, ¿sale? ¿Cómo vamos? Ahí vamos a trazar también una cerca, ¿sale? Esta va a empezar igual, como de este lado.
¿Por qué hablas así? Sí. Ok, esto va a ser la cerca, ¿sale? Como la parte de arriba. Y vamos a ahora pintar la parte de abajo, igual que se vaya abriendo. Y ya colocamos por aquí unos tronquitos. Le damos un ligero movimiento a estos troncos, porque no son totalmente rectos. Y lo que vamos a hacer aquí para ayudar a la perspectiva en este dibujo, pues es haciendo cada vez más chiquitos estos troncos. Este primero voy a alejarlo un poquito. Y engrosamos un poquito aquí la cerca. ¿Sale? Y pues ya todo lo demás lo vamos a ir haciendo con los pigmentos. ¿Sale? Aquí está el paisaje. Igual, de una vez aprovechamos y solo difuminamos un poquito estas líneas. Cuando son líneas que sabemos que llevan colores oscuros, por ejemplo estas cercas van a llevar colores cafés, las montañas sí se va a empezar a difuminar un poquito el color azul verdoso, pero yo creo que sí, las montañas las borramos un poquitito más, pero cuando son líneas que sabemos que ahí va a ir un elemento con colores oscuros, sí sería bueno pues saberlo, que no es necesario borrar esas líneas, ¿sale? El caminito también un poquito, va a ser tonos naranjas, cafés los que va a llevar y listo. Sería todos los elementos, ¿sale? Entonces en nuestro paisaje pues hay montañas, hay un camino y una cerca. Esto es lo que notamos hasta ahorita. Ya conforme vayamos avanzando, obviamente vamos a ver toda la vegetación, árboles, flores, pasto, tierra, etcétera. ¿Sale? Muy bien, pues ahora sí vamos a apartar un poquito nuestro paisaje para darle por acá con las acuarelas. Listo. Ahora sí. Vamos a, como ustedes saben y lo hemos visto, vamos a ir trabajando con colores de claros a más oscuros, de colores
bajos en valor a más altos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos aquí a comenzar con un tono amarillo, perdón, un color amarillo, el amarillo clarito que tú tengas por ahí, ese lo vamos a usar. Acuérdense que estos colores, sobre todo en paisajes como estos, los hemos visto, son para darle luz a nuestro paisaje, ¿sale? Y todos los paisajes que de hecho hemos hecho hasta hoy han sido como de día, ¿no? Como para que se note mucho la vegetación y la temporada de primavera. Entonces, bueno, el amarillo. También vamos a necesitar los verdes y vamos a por aquí a poner el tono verde claro. Y vamos a poner aquí en nuestro godete los 3 colores, tonos de verde, mejor dicho, que hemos estado usando, ¿se acuerdan? El verde claro, cuando queremos más luz, bueno, empezamos con el amarillo, pero es el verde claro, el verde bosque y el verde musgo. Entonces así los vamos poniendo, ¿sale? Aquí llevamos amarillo para la luz. Seguimos con el verde, seguimos con este verde bosque. ¿Vale? Recuerden el verde bosque, ¿cómo lo adquirimos? Pues es un verde claro, pero además le agregamos el verde ultramar, perdón, el azul ultramar. Eso va a ayudar mucho para que tenga esta profundidad, este color. Y por último ese verde musgo, que es el color que conseguimos cuando mezclamos el verde, los tonos que ahorita estamos consiguiendo son verdes, ¿sale? Entonces el pigmento que vamos a usar más es el verde. Y los otros pigmentos secundarios va a ser un poquito nada más de pigmento, o sea, menos cantidad que la del tono que en ese momento queremos, que es el verde, ¿sale? Porque si le agregamos mucho de los otros colores secundarios, pues se va a perder el tono que queremos. Entonces, para conseguir el tono, tanto el tono verde bosque como el tono verde musgo, hay que aplicar menos cantidad del color secundario. En este caso, con el verde musgo, los colores secundarios que hay que agregarle aquí es el café y el azul ultramar, ¿sale? Obviamente ahí le vamos a ir agregando poco a poco para saber qué cantidad necesita y que no se nos vaya a pasar, ¿verdad? De ese tono que queremos en ese momento, que en este caso son los verdes. Muy bien, ahora vamos con los colores azules. Para el cielo sí, cuando queremos un cielo en donde se note mucho la luz, tanto en el paisaje, el horario digamos que tiene que ser como en la tarde, como a las 11, 12, hasta las 3 de la tarde, que el sol está súper intenso, 4, a veces hasta las 5, pero bueno,
que el sol esté realmente así intenso. Y en esos horarios el cielo está azul, con algunas nubes. Entonces ese es como el horario en el que resalta muchísimo el campo. Entonces vamos a necesitar azul ultramar, ¿sale? Perdón, azul primero el azul celeste y luego el azul ultramar, porque el azul ultramar, recuerden, lo que hace el azul ultramar es como dar esa sombra que se necesita en cualquier elemento, tanto en los árboles, las montañas, el cielo, el agua, en esa parte también, incluso en el suelo, en un suelo, como lo vimos, ¿se acuerdan? Con el que hicimos, me parece que fue el último, que hicimos la enredadera en una pared. El suelo tenía como esos colores que se consiguen con el azul ultramar, con el negro, a veces con el café, o al mezclar el azul ultramar con otros colores se da esa sombra. Ahorita lo vamos a ver en el camino, ¿sale? En el camino que vamos a hacer aquí. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de azul ultramar. Recuerden, nos va a ayudar mucho para las sombras que necesitamos en el cielo, en las montañas y también en el suelo del camino que tenemos aquí. Muy bien. ¿Qué otro colorcito? Bueno, vamos a necesitar también un naranja. Aquí tenemos también el naranja para ese campo que se vea colorido. Y el café. Un café... Vamos a usar un café oscuro. Aquí la diferencia en usar solamente un café, pero para darle profundidad aquí, por ejemplo, a las cercas, es que vamos a usar más agua al principio para bajarle el color a ese café. Y para ponerle más intensidad, bueno, lo vamos a usar, pero ya sin tanta agua. Y ya si quisiéramos que el pigmento al final, en la etapa final, agregarle esos detalles de madera, por ejemplo, ahorita en la cerca, bueno, eso ya, recuerden que al final ya podemos conseguirlo directamente, pues de nuestras pastillitas, ¿sale? De la acuarela. Muy bien, serían todos los colores. Si hay algún color que queramos resaltar más, pues ese lo podemos obtener directamente de nuestras acuarelitas. Pero eso ya es al final para dar detalle, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a darle con nuestro paisaje. Estos son los colores que necesitamos. Son 3 tonos de verde. Ese lo podríamos simplificar aquí como un color. Después está el amarillo, están los tonos azules y los tonos naranjas, porque podríamos decir que también el café es como amigo del naranja, pero en un nivel más alto. Entonces, bueno, podríamos decir que aquí tenemos 5 colores. Bueno, aquí los diferentes tonos que tenemos ya son más, ¿verdad? Pero esto es lo que necesitamos. Recuerden, en un paisaje, sobre todo en un paisaje, no hay que usar más de 6 colores diferentes, como muy diferentes. Y no estoy hablando justamente de esta parte de los tonos. Más bien hablo de los colores en sí. Porque ensuciamos mucho el paisaje. O sea, sí tendría que ser... si vamos a hacer, por ejemplo, ahorita el campo, pues obviamente tienen diferentes tonalidades de verde para que se alcance a notar la diferencia o la profundidad de ese elemento, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a traer acá nuestra acuarelita. Por cierto, les quiero agradecer, antes de terminar la clase, igual al final lo comento nuevamente, pero les quiero agradecer muchísimo por su comprensión que han tenido con las 3 líneas, que ahorita, a partir de ahora, pues los atiendan
las chicas que hemos capacitado para poder seguir con el proyecto. Pues gracias a Dios la comunidad ha crecido y yo ya no tengo el tiempo para poder atender a todas como yo quisiera, por eso es que la he capacitado a ellas para que me puedan ayudar. ¿Sale? Pero con confianza, díganles cualquier inquietud, si fuera algo súper especial, bueno, ellas me avisan, ¿sale? Pero muchas gracias por su apoyo de verdad. Y bueno, pues ahora sí, vamos a darle color a esta acuarelita y transformar esta hoja en un paisaje hermoso, hermoso. Muy bien. Traemos nuestra agua limpia para comenzar y nuestros pinceles para empezar con el cielo a darle color. ¿Sale? Y por ahí algunas nubecitas también que vamos a agregar. Vamos a mojar toda la parte del cielo. Por ahí marcamos las montañas. Y recuerden, lo genial de la técnica de la acuarela en sí es que donde tú marques con agua, ahí es donde después al aplicar el pigmento, ahí el pigmento va a obedecer y se va a ir notando, ¿sale? Entonces aquí comenzamos con nuestro pincel, con la puntita de nuestro pincel, empezar como a marcar esas nubes que queremos que se empiecen a marcar aquí en el cielo. Y ya este color lo empezamos a difuminar hacia los lados para dejar que la parte de adentro de las nubes se empiece a marcar un poquito más, ¿sale? Recuerden, cuando ponemos lo que son las montañas y las montañas están a lo lejos, tienen tanto el cielo como las montañas, en esta perspectiva de la que les estoy hablando, que están muy lejos las montañas, el cielo y las montañas llevan colores similares, entonces hay que dejar como un espacio en blanco, un espacio ahí que se vea fluido al pintar, para que se noten más las montañas, ¿sale? Y que se vea la diferencia entre las montañas y el cielo, ¿sale? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí en el paisaje, pues empiezo a pintar las nubes por acá, pero ya llegando a las montañas, esta parte ya no la pinto mucho de azul, para que al pintar las montañas se note más justo esas montañas, ¿sale? Aquí ya nada más vamos a poner un poquito de azul ultramar en algunas zonas del cielo. Y un poquito del azul celeste lo vamos difuminando como adentro de la nube con unas manchitas para, digamos, ir marcando como esas nubes, ¿verdad? Que en algunas zonas se ven más azulitas por la sombra. Y eso es darle como textura. A nuestras nubes, a nuestro cielo. ¿Sale?
Ahí está el cielo. Voy a marcar un poquito más con el azul celeste la parte de arriba del cielo. ¿Sale? Muy bien, avanzamos. Ya hicimos esta parte del cielo. Ahora vamos a ir con las montañas. Lo bueno también de dejar un espacio en blanco entre las montañas, el cielo, perdón, y las montañas, es que ya puedes tocar con confianza el contorno de las montañas para empezar a darles color, sin preocuparte que el color que está arriba o detrás de este elemento, que es las montañas, que son las montañas, que se fusione el color, ¿sale? Voy a marcar un poquito aquí las montañas con tonos azules con verde. Así que me gustaría que mezcláramos un poquito aquí el azul ultramar con el verde bosque para que generemos un azul verdoso. Para las montañas, ¿sale? Pero antes, bueno, ya lo marcamos aquí. Aquí nada más fusioné estos dos colores un poquito para de aquí tomar ese color y ponerlo en las montañas. ¿Qué tenemos que hacer primero? Mojar nuestras montañas, la zona de las montañas, como a la mitad, para empezar a darle textura. Vamos a aplicar ese color que mezclamos con el verde bosque y el azul ultramar. Como mojamos antes, este color se empieza a notar, pero muy tenue. No llegamos hasta la línea que está aquí, que hicimos para dividir como el campo. No llegamos hasta allá porque ahí va a haber vegetación. Entonces ya pusimos la primera capa aquí en nuestras montañas. Para la textura hay que aprovechar que está húmedo el lienzo y vamos a poner ese azul ultramar, pero vamos a mezclarle un poquito más de verde bosque, ¿sale? Que quede un poquitito más intenso este azul ultramar para ahora empezar a marcar la textura aquí en las montañas. ¿Sale? Son manchas con un pigmento más oscuro, un poquitito. No es con la intensidad del que tenemos acá, obviamente, porque hay agua ahí en esa área. Por eso es que el color, mientras más agua hay, el color baja de valor. Entonces, bueno, ahí está.
agrego un poquito más de ese color, pero en menos zonas. O sea, en lugar de repasar esta segunda capa, nada más lo aplico en algunas zonas. ¿Sale? Muy bien. Las montañas también ya están listas. Ahora vamos a bajarnos para empezar a hacer los pinos que va a haber aquí. Pero sí me gustaría que se secara un poquito, porque como que todavía sigue fresco aquí y parte de los árboles va a tapar un poquito esa zona. Aunque bueno, podemos hacerlo un poquito más abajo. No, sí vamos a seguir con la vegetación. Y ahora sí vamos a pasar a tonos verdes. Y empezamos con el verde claro. Y vamos a empezar a poner aquí, voy a acercar un poquito más la cámara. Aquí vamos a empezar con movimientos con el pincel, así toquecitos, para ir generando todo el follaje del árbol, de los arbustos que están aquí detrás. Y esto lo estamos haciendo con el verde claro. Y terminamos hasta el fondo con estos movimientos. Aquí recuerda que están la cerca. Aquí vamos a cuidar de no tocar esta parte. Y esta montaña la vamos a tapar un poquito y va a sobresalir de este lado ese verde, para que dé la idea que ese árbol está más alto. ¿Sale? Ya agregamos en algunas zonas este verde claro, que es parte de los arbustos que hay al fondo, y aprovechamos que está seco todavía aquí para agregar el verde bosque. Entonces regresamos aquí del lado izquierdo y también hacemos esas manchitas, dejando que se note el verde claro, incluso algunas zonas
más blanquitas. Las tapamos solo un poquito para que den la idea, ¿verdad? Que está entrando también la luz. Estas rayitas que estoy haciendo aquí van a simular como un pinito. Si hacemos líneas, simulan ese pinito. Si hacemos manchitas, simulan un árbol más como con las hojas diferentes, a diferencia de un pino. Miren, por ejemplo, aquí voy a hacer un pino, las rayitas. Van a hacer estas rayas. Simulan más un pino, ¿verdad? A diferencia de hacer manchitas así con toquecitos, aquí hago líneas igual irregulares. Y vamos terminando por acá en agregar estas manchitas. Muy bien, regresamos ahora, pero para poner el color verde musgo. Aquí, a diferencia de otros paisajes, lo que estamos ya haciendo es casi terminar con todas las capas que llevan estos elementos, pero porque están lejanos, ¿sale? Eso lo pudimos haber hecho al final también, pero la parte de ya al final, que es todo esto que está acá, es donde vamos a ponerle más detalle. Como estos elementos están lejanos, podemos tomarnos el tiempo e irle agregando los pigmentos un poquito más concentrados, pero con la intención de ir trabajando de arriba hacia abajo y también que se note la profundidad en algo lejano, ¿verdad? Hay paisajes que no tienen mucho detalle, sobre todo el fondo, pero hay otros que sí. Ahorita recordaba los paisajes que hicimos en invierno. Los paisajes que hicimos en invierno, había algunos que sí se notaba mucho. Aunque estuviera lejos, había detalles como estos, pero había otros que no. Ya en Navidad podemos retomar paisajes invernales.
Ya estamos terminando aquí con este colorcito, el verde musgo, para darle profundidad a nuestro paisaje. Igual y al final le damos más detalle aquí, ¿sale? Seguimos avanzando. Ahorita ya tenemos el cielo, las montañas, los árboles del fondo. Listo, vamos a seguir avanzando, ¿sale? Aquí se perdió un poquito la imagen de esta cámara, pero ya está ahí. Ok, vamos a seguir avanzando ahora con todo el campo, ¿sale? Al campo le vamos a poner estos colores claros, así que vamos a mojar todo el campo. Vamos a empezar primero del lado izquierdo. Ahí obviamente tratamos de no tocar el camino. ¿Sale? Y ya que esté húmedo, ay, disculpen, me voy a abrir la cámara para que puedan ver. Ya mojé toda esta zona, de hecho se ve como un poquito azulita verdosa porque lo estoy haciendo con esta uvita. Y vamos a ponerle brillo. Con el amarillo vamos a marcar esas zonas que queremos que tengan luz. Sobre todo esta luz va a ir al fondo. Lo vamos a hacer aquí entre el camino y la cerca. También vamos a mojar un poquito. Y le damos brillo. Luz. Y por último acá, de este lado de la cerca, ahí sin tocar la parte del centro de la reja, pero también los tronquitos. ¿Sale? Ahí está la luz. Y aprovechando que sigue húmedo, bueno, del lado izquierdo
Ya no está tan húmedo, vamos a mojar un poquito nada más para poder ponerle el verde claro a este campo. Aquí ya vamos a empezar a formar como manchitas, perdón, como líneas del pasto. Por aquí vamos a invadir un poquito la línea del camino para hacer ese follaje. ¿Sale? Y ahora continuamos con el verde bosque. Igual son líneas las que hacemos. También hacemos como esos manchitas para ir difuminando esas zonas. Y ahora vamos a poner el verde musgo. Al fondo ponemos esas rayitas.
¿Sale? Y lo mismo vamos a hacer ahora del otro lado. Aquí ya está más seco, vamos a mojar solamente un poquitito. En el pincel se quedó un poquito de pigmento del verde, por eso es que se ve así, pero bueno, va a ayudar a darle textura aquí al pasto, ¿sale? Pero lo mismo vamos a hacer, que son líneas, comenzando con las de verde, el verde claro. Ya esta parte ya es más rápida porque ya son pequeños espacios. Nos seguimos con el verde bosque. Y el verde musgo. Perdón. El campo de arriba también, como es algo, un elemento, digamos, ese espacio en donde está un poquito alejado, bueno, los colores son más tenues y ahí hay más luz. Y en la parte aquí central de la reja sí vamos a pintar solo la zona con un color muy verde. Por aquí podemos mezclar un poquito el verde claro con el verde bosque y es donde vamos a pintar aquí, teniendo cuidado de no pintar la reja. ¿Sale? Vamos pintando como cada hoyito. Y ya estamos finalizando esta obra con los detalles, ¿sale? Mientras se seca un poquito el pasto para darle un poquito más de textura, vamos a pintar la reja de este café, pero aquí la clave es que lo diluyamos con más agüita para que este color quede un poquito más bajo en valor.
Y entonces empezar a pintar aquí la reja. Nada más que aquí sí tiene que estar seca la reja para que agarre el color y no se fusione con el verde que pusimos por ahí. ¿Sale? Por ahí dejamos algunos espacios en blanco de la reja para que se note un poquito más. Aquí dejamos que se seque un poquito estos colores. Y vámonos con el camino. ¿Sale? Este camino lo vamos a mojar así muy poquito. Sobre todo la última parte de al final. No va a ir con mucha carga de agua. Y aquí le vamos a poner el naranjita, ¿sale? El naranjita. Y en algunas zonas le agregamos un poquito más de este naranja, sobre todo a las orillas del camino para que generen como esa sombra que está haciendo la vegetación. Ay, disculpen, tengo que extender un poquito más esta para que se note. Ahí está. Y ahí mismo vamos a agregarle café, pero como en la orillita del camino un poquito para marcar más las zonas de sombra. Aquí está este café, sí es este.
Y este mismo color de café, pero ya tomándolo desde las acuarelas, es el que vamos a poner aquí en las rejas para resaltar un poquito más la sombra. Vamos a hacer como rayitas en la madera. Para simular la sombra, pero también la textura de la madera. Ya en las rejitas de hasta el fondo, miren, a ver si lo enfoca. Siento que no lo enfoca bien. Son líneas súper delgaditas para justo generar como la continuación de ese camino. ¿Sale? Y ya, nada más daríamos más detalles aquí en el campo. Con los tonos ya directos de nuestras acuarelas para darle la profundidad y demás. Aquí en los árboles creo que sí, un poquito más de colores más oscuros. Y aquí le agregamos negro al azul, perdón, al verde bosque le agregamos un poco de negro para darle más profundidad aquí a los árboles. Del fondo.
Muy bien, y ya, ahora sí. Ponemos un poquito más de este verde bosque para resaltar algunas líneas del pasto. Y aquí abajo. Ay, disculpen. Aquí lo vamos agregando. Y ahorita ponemos esos puntitos de esas florecitas. Que podemos irlas formando también con este verde, con estos tonos de verde. Si son florecitas blancas, pues las vamos formando con estos tonos verdes. Y ya nada más ponemos con el color naranja. Yo creo que aquí ya directo de nuestras acuarelas podemos ir formando como esas florecitas naranjitas. Naranjitas o rojitas también las podemos poner. Del otro lado igual, unos puntitos por ahí naranjas. Mientras más lejos estén, son puntitos súper pequeñitos. Y ya voy a formar algunas veladuras para que resalte un poquito más este paisaje. Solo en algunas zonas pondré, lo difuminaré
para que se note un poquito más el naranja. Y listo. Aquí está el paisaje.